¿Cómo calculamos descriptores de texto? ¿Ya? Supongamos que tenemos un dataset de n documentos, ¿ya? Y que el vocabulario ya lo calculamos y es de tamaño t. Vamos a decir t el tamaño del vocabulario, que era el 85.000, vimos el día anterior, vamos en nuestro dataset de ejemplo, ¿ya? Y para cada documento, siguiendo el modelo Bag of Words, vamos a calcular un vector de dimensión 85.000, ¿ya? Que va a ser un peso por cada una de las palabras del vocabulario en cada documento, ¿ya? Es decir, cada uno de los W sub i j es el peso o la relevancia de la iésima palabra del vocabulario en el j-ésimo documento, ¿bien? Y esto entonces nos va a dar una matriz de descriptores. Bien. Y los pesos, vamos a definir que los pesos tienen que ser todos positivos, se hace todo más fácil, ¿bien? Y que si es que el peso es 0, es sí, solo sí, el término no está dentro del documento, ¿ya? De aquí es un caso común, ¿cierto? Tenemos 85.000 palabras y en un documento no están las 85.000 palabras, sino que van a haber algunas de ellas y las que no están van a tener un 0, ¿no? Y las que sí están tienen que tener algo distinto de 0, ¿no? Bien, de hecho, y en principio lo que vamos el primer modelo más simple, de hecho, es el primer modelo que tiene que ver con que va a ser un peso 1, está. Y este sería el modelo binario, modelo booleano, donde si es que una palabra está, tiene un 1 en 1, y si es que no, hay un 0. Y por tanto vamos a tener el descriptor es un vector de dimensión 85.000 con unos y ceros. Un 1 donde hay una palabra esté al menos una vez. ¿Bien? ¿Y por qué tiene que ver con este modelo booleano? O sea, sería un modelo binario, pero ¿por qué se le llama booleano? Porque podemos empezar a hacer operaciones lógicas, ¿ya? Y en la consulta entonces vamos a preguntar sobre si es que queremos los documentos que tengan cierta condición en sus términos, que esté cierta palabra o que no esté, y podemos hacer ands y ors, ¿ya? O not, ¿ya? Y en este caso la relevancia, un documento va a cumplir con esa condición de la consulta o no lo va a cumplir. Es binario, ¿ya? Y por tanto, si es que lo cumple es relevante y se retorna, y si es que no lo cumple no es relevante. Bien, aquí un pequeño ejemplo donde supongamos que tenemos tres palabras, tres términos, ¿ya? Y los documentos del dataset van a estar en alguna de estas zonas, dependiendo si es que está o no está cada uno de los términos en ese documento. Bien. Okay. Y la consulta entonces son lógicas, ¿ya? Son booleanas. Entonces queremos todos los documentos, aquí la query es todos los documentos que tengan al término A, es decir, que aquí hay un 1, y que tengan al término B o no tengan al término C, ¿ya? Y dice, ok, chuta, ¿cómo resuelvo esta consulta? ¿Cómo encuentro los documentos que cumplan con esto de forma eficiente? ¿Ya? Bueno, lo que hay que hacer es que para cada documento nosotros ya le calculamos, tiene su descriptor, y su descriptor va a ser un descriptor binario de 3 coordenadas, ¿cierto? Si es que está o no está cada uno de estos tres términos. Y la consulta tenemos que trabajarlo un poco mediante hay operaciones lógicas para llevar esta consulta a lo que se llama la forma normal disjunta. ¿Y qué es esto? Esta sería la forma normal disjunta, que es un OR de ANDS. Eso sería en texto, la forma normal disjunta. Y es decir, aquí estos son ORs, OR, y estos son ANDS. Es decir, esta consulta, desarrollando la lógica y distribuyéndola sobre el OR, y luego ahí jugando con las negaciones y todo, llegamos a que esta consulta es lo mismo que, y lo llevamos a la forma normal disjunta, ORs o sea, ORs de ANDS, a que es lo mismo que a que esté el primer término, el segundo término, el tercer término, o que el primero, el segundo y no el tercero, o que el primero y no el segundo y no el tercero, ¿ya? Y este es el desarrollo
después de haber operado sobre la consulta. ¿Y cómo se...? Bueno, y gráficamente esto significa ir a buscar los documentos que están en estas zonas. ¿Ya? Es un OR. Como es un OR y es un AND, es bien fácil de resolver porque cada uno se resuelve por separado y uno va yendo a buscar los documentos que cumplan con estas condiciones y empezar a ir a buscar. Aquí uno tiene que tener en cada una de estas zonas las listas de los documentos y después es ir y traer los documentos de ahí y devolverlos, unirlos y devolverlos, ¿no? Entonces una consulta se resuelve convirtiéndola a su fórmula normal disjunta y, y se obtienen los documentos que cumplen alguna de esas condiciones, ¿no? Y el documento será relevante si es que existe, si es que cumple algunos de esos OPS, de esas subcláusulas, ¿ya? Y si es que la cumple, es decir, si es que existe alguna cláusula dentro de la consulta que sus pesos sean iguales a los pesos del documento, entonces se devuelve el documento y su similitud es 1. Es decir, existe, cumple con la consulta. Bien. Ya, y por tanto, y esto de aquí es clave, la similitud es igual a 1, es decir, cumple Q, el documento cumple Q o no. Y eso es una propiedad de este modelo booleano. Y que efectivamente el modelo booleano, por una parte, es bien fácil de entender, bien simple, pero su mayor desventaja es esa relevancia binaria, al menos para recuperación de información, ¿ya? Porque el hecho que un documento sea relevante o no sea relevante, eso es muy de bases de datos, ¿ya? Es como un lenguaje de consulta y que uno decide una consulta y quiero saber todos los documentos que cumplen con esa condición y se retornan. Ok, eso está súper bien cuando una base de datos y uno quiere hacer consultas en la base de datos, pero cuando es recuperación de información, al inicio, en la motivación del curso, eh, se diferencia de base de datos porque aquí hay muchas, cuando uno pregunta por todos los documentos que tienen la palabra gato y negro, son cientos de miles de gatos, palabras, o sea, documentos que dicen gatos negros. ¿Cuál es la más relevante? Aquí la relevancia es lo importante, ¿ya? ¿Ya? Así que este modelo booleano hay que mencionarlo que es como un ejemplo de bases de datos y lenguaje consulta, y no es lo que estamos buscando para recuperación de información. Para recuperación de información necesitamos saber que hay cientos de miles posibles que cumplen con la consulta, pero hay que rankearlo y decir cuál es el más probable que sea lo que estás buscando, ¿ya? Es decir, hay una necesidad de información del usuario, que el usuario lo tiene que traducir a consulta, ¿ya? ¿Ya? Ok, eso. Entonces una consulta binaria usualmente o retorna o muy pocos documentos o demasiados documentos, ¿ya? Y lograr encontrar la consulta exacta para encontrar el documento que estoy buscando, no, es difícil, ¿no? Y eso nos lleva a que, de hecho, los primeros buscadores pre-Google usaban este modelo porque cuando uno consultaba, uno tiene que hacer lógica entre palabras. Gato, ant, negro, or gato, ant, blanco, ¿no? Y uno buscaba por haciendo consulta lógica de las palabras, y los resultados eran pésimos, ¿no? Bueno, por eso es que después llegó Google y lo destrozó todo, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó con un buen algoritmo. Este modelo booleano no es para la web, no es para grandes, es para base de datos, digamos, este modelo booleano, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En realidad lo que hay que hacer es un modelo vectorial, que son pesos ya no binarios, sino que algo que nos permite calcular similitud entre documentos, ¿ya? Y de hecho lo que estamos buscando es que tengan un match parcial, ¿ya? Cuando estamos buscando documentos gato negro, si no hay algo que diga gato negro, que entregue algo lo más parecido posible, que sea o gato negro, ahí, que es lo más relevante, ¿ya? ¿Ya? Y de repente no es gato negro, pero es gato gris, ¿ya? Ok, que retorne eso, ¿ya? ¿Ya? Y eso es el enfoque más de recuperación de información y que permite hacer este llamado modelo vectorial, ¿ya? La diferencia es que aquí ahora
más allá de decir si es que está o no está el documento, vamos a partir haciendo un histograma y hacer un conteo de las veces que aparece cada palabra. Entonces, el peso del W sub IJ, el peso del término I en el documento J, va a ser el número de repeticiones. Eso le vamos a llamar la frecuencia sub IJ, el número de veces que aparece la palabra I en el documento J. ¿Ya? Pero nosotros ya sabemos de la ley de Zipf, del video anterior, que cumple una ley de potencia, una distribución, una power law, y por tanto es muy probable que se disparen algunos términos, tienen una frecuencia demasiado alta comparado con el resto. Y eso nos motiva a que en realidad hay que calcular el logaritmo de la frecuencia. ¿Ok? ¿Ok? Así que vamos a calcular el logaritmo de la frecuencia. ¿Sí? Ahora, si aparece una única vez y calculamos el logaritmo de la frecuencia, nos va a dar 0. ¿Ya? Y no queremos que sea 0. ¿Ya? Así que corremos todos los pesos en 1 y ahí nos aseguramos de que los pesos partan en 1 y que mientras más frecuente va a tener un peso mayor. ¿Ya? ¿Ya? Bien, y esto se le llama el término TF, se llama el term frequency. Notar entonces que el term frequency se multiplica por logaritmo por esta razón de la ley de potencia. ¿Okay? Ya, ahora, hay un caso malo, y como ya vimos en la distribución de palabras, aquí veamos de nuevo la distribución del vocabulario. ¿Ya? Las palabras más frecuentes van a tener un peso mayor. ¿Ya? Y por tanto, de la que y estas palabras muy frecuentes van a tener siempre un peso muy alto en todos los documentos, porque están en todas partes. ¿Ya? Eso hace que todos los histogramas se nos hagan muy parecidos entre sí. ¿Ya? Que lo que hay que hacer es que tenemos que, aquí el enfoque del modelo vectorial dice, tenemos que darle una importancia a las palabras. ¿Ya? Y una palabra que está en todas partes, que está en todos los documentos, no nos sirve, porque lo que nos interesa es discriminar documentos, poder buscar documentos parecidos. ¿Ya? Y estas palabras que están en todos los documentos están igualando los documentos. Y lo que tenemos que entonces resaltar son las palabras que aparecen en pocos documentos. De hecho, las palabras que aparecen en un documento, en dos documentos solamente, son muy importantes. Porque si es que una palabra aparece una única vez y mi consulta dice esa palabra, tengo que encontrar ese único documento. ¿Ya? Y por tanto tiene que tener un peso alto. El documento, la palabra única, o la palabra que aparece en un único documento, es muy importante para ese documento, para todo el dataset, para discriminarlo. ¿Ya? Así que lo que vamos a calcular una relevancia de los términos. ¿Qué tan discriminativo es el término? ¿Ya? Si es que un término está en todo el dataset, entonces, y en todos los documentos, entonces no nos sirve, y le vamos a dar un peso 0. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a calcular eso? Vamos a calcular el término que se llama el IDF, el Inverse Document Frequency, porque la frecuencia de documentos, el doc frequency, sería el N sub I, en cuántos documentos aparece la palabra, la décima palabra del vocabulario. ¿Ya? Ya, pero claro, eso sería el número. Entonces lo calculamos con respecto al N total de documentos y esto nos da un porcentaje. Esto sería el document frequency. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pero a la palabra que aparece, que tiene un document frequency alto, le queremos dar un peso bajo, porque es el término que no nos sirve, no nos interesa, y por tanto lo vamos a invertir. Y ahí es donde viene el término el inverso. ¿Ya? ¿Ya? Ok, pero ese peso, como el N, los datasets crecen mucho, ahí vamos a calcularle el logaritmo sobre el tamaño del dataset. ¿Ya? Cosa que si es que el N, por ejemplo, si es que aparece una única vez, si es que, si es que tenemos un término que aparece en un solo documento, ¿ya? Tiene una document frequency muy baja, ese es de hecho, el término muy bueno y que hay que darle un peso alto. Pero si le damos el peso inverso, le damos un peso de N es un número demasiado grande comparado con todos los otros. 4000 en nuestro dataset,
comparado con los otros que van a tener pesos más bajos. Entonces, 4.000 es demasiado. Y ahí es donde hay que calcular un logaritmo sobre eso para que los pesos queden más comparables entre sí. ¿Ya? Y este IDF nos va a permitir darle pesos muy bajos a, a las palabras que son muy frecuentes. Notar que el IDF es sobre el document frequency. Y entonces vamos a ver aquí en nuestro vocabulario, vamos a ordenar las palabras por document frequency. Y es decir, los vamos a poner las palabras más frecuentes que aparecen en más documentos, que usualmente es la palabra que son las más frecuentes globalmente, ¿ya? Excepto que hay un pequeño cambio. Vean que ahora la palabra más frecuente en número de documentos es la palabra A. ¿Ya? Y de hecho, A es una palabra muy frecuente. De los 4.097 documentos, están 4.094, y por tanto tenemos que darle un peso un IDF, tenemos que castigar mucho a ese término, porque no nos permite discriminar nada. ¿Y cómo calculamos? Entonces, el document frequency, aquí tenemos que tener cuál es el total. Sabemos que el N grande es 4.097. Vamos a calcular el document frequency es 4.094 dividido en 4.097. Esto nos va a dar, digamos, un porcentaje, que es el total de documentos en lo que está este término. Digamos, este es el DF. Y vamos a calcular 1 dividido en S, en logaritmo. Y ahí le vamos a dar un peso muy bajo, y este va a ser el IDF. Y este lo vamos a poner vean como este es casi cero. Y aquí vamos a estar dándole un peso a las palabras mientras aquí va bajando la frecuencia. Le vamos a ir dando una frecuencia, un peso más altos, ¿ya? Hasta la palabra, las más frecuentes, que las palabras que tienen frecuencia 1, que su document frequency va a ser el logaritmo de 4.000. Va a estar en base 10, así que va a ser 3,6. Va a ser casi 4. Claro, porque es del orden de los miles. ¿Ya? ¿Cierto? Como es base 1.000, entonces entre 1.000 y si fueran entre 1.000 y 10.000 documentos, ahí está con 3, algo. De 10.000 va a ser peso 4. Bueno. Entonces ahí quedan esto es el IDF, nos dice, ven que el IDF no depende de los documentos, depende del vocabulario, se precalcula, ¿ya? Y nos dice qué tan importante es la palabra para discriminar y para calcular similitud entre documentos. Bien. Bien, ahora que tenemos eso, nuestro vector, ¿cómo vamos a calcular el vector de un documento? Nuestro descriptor de texto es el descriptor TF-IDF. ¿Y qué es eso? Es multiplicar el TF-IDF. ¿Ya? Es decir, para cada documento calculamos la frecuencia de esa palabra y la multiplicamos por su IDF. ¿Qué significa eso? Que la palabra A seguro que va a tener mucha frecuencia, porque está en todas partes, pero la vamos a multiplicar por 0, o casi 0. ¿Ya? Y por tanto va a tener un peso muy bajo en ese documento. Y así va a ser con todas las palabras más frecuentes. Y le vamos a dar un peso muy alto, bueno, no tan alto, pero 3, algo, a las palabras muy escasas. ¿Ya? Pero estas palabras muy escasas son escasas también, y por tanto su TF va a ser bajo. En pocos documentos van a aparecer, pero cuando aparezca va a multiplicar por un buen IDF. ¿Ya? En general, este TF-IDF va a dar un peso alto cuando no en los extremos, sino que va a dar en las zonas un poco más intermedias, donde el TF sea un poco mayor que 0 y el IDF sea un poco mayor que 0. ¿No? Y por tanto, TF-IDF, la idea es que va sobre los términos que tienen una frecuencia no tan alta ni tan baja.